Buenas noches, doctor. Entonces, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta charla. El día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome de postimplantación a cargo de la doctora María Camila Rodríguez González, residente de cirugía general de la Universidad de La Sabana. Entonces, le doy la palabra a la doctora y espero la disfrute. Bueno, gracias por la niña. El día de hoy, como ya dijeron, vamos a hablar del síndrome de posimplantación, una pequeña revisión que se hizo del tema. Para hablar, entonces vamos a empezar principalmente como la fisiopatología inflamatoria que tiene per se los aneurismas abdominales, que en este caso pues son los aórticos. Principalmente tenemos, como ya sabemos y ya hemos visto en las anteriores charlas, diferentes factores de riesgo para que se produzcan los aneurismas, que puede ser predisposición genética, la edad, antecedente de tabaquismo, el género, pacientes con aterosclerosis, entre otras. Entonces, principalmente tenemos que la situación es que se va a empezar a producir un reclutamiento de leucocitos hacia la capa de la media de la aorta. Posteriormente, lo que se va a producir pues con este reclutamiento es que diferentes sustancias proinflamatorias lleguen también a esta capa, lo que va a hacer que se activen las metaloproteinasas posteriormente va a llevar a una degradación de elastina y degradación de colágeno, produciendo al mismo tiempo la activación de otros factores inflamatorios y la llamada de la respuesta inflamatoria por diferentes células, que posteriormente lo que nos va a hacer es pues el debilitamiento de toda la pared del aneurisma con, pues hasta llevar a una posible ruptura de la misma. Entonces, como ya hemos hablado también, dependiendo del tamaño, el diámetro del aneurisma aórtico, vamos a tener cierto porcentaje de riesgo, teniendo hasta un 50% de riesgo de ruptura anual en pacientes que tienen un diámetro mayor a 8 centímetros. Entonces, ¿cuál es la meta del reparo del aneurisma? Prevenir su ruptura y su subsecuente morbimortalidad. Pero también hay que tener en cuenta, como ya hemos visto, que no, pues, tenemos los diferentes abordajes abierto o endovascular con sus pros y contras, pero también hay que tener en cuenta que esto, pues la decisión quirúrgica va a estar basada principalmente en el riesgo de tratamiento, en el riesgo de ruptura, en la expectativa de vida del paciente y en la preferencia del paciente. Entonces, al hablar de síndrome posimplantación, ¿a qué nos referimos? Esto vamos a tomarlo como la expresión clínica y bioquímica de la respuesta inflamatoria posterior al reparo de un aneurisma aórtico que se va a ver aumentada al realizar la manipulación quirúrgica de estos aneurismas. Tenemos que tener en cuenta que en este síndrome no vamos a poder demostrar una fuente de infección. Por ejemplo, tomándole cultivos a los pacientes no vamos a tener crecimiento de ningún microorganismo. Sin embargo, este tipo de síndrome no tiene criterios diagnósticos establecidos, no hay definición al año 2020. Y además tenemos el problema de que este síndrome está infraestimado, pero se ha encontrado en la literatura una incidencia de más o menos hasta un 60%. La mayoría de estos pacientes lo van a presentar en menos de 5 días posoperatorio y pues tampoco existe un algoritmo de manejo específico para estos pacientes. En cuanto a la etiología de este síndrome, se ha considerado que es multifactorial. Como ya les mencioné, no va a haber una evidencia de infección en estos pacientes ni crecimiento de microorganismos, pero se han establecido varias hipótesis, entre ellas los trombos intraluminales que vamos a encontrar en estos aneurismas, que se ha visto que tienen altas cantidades de interleuquina 6. Se han hablado también del rol de material del injerto que se utilice, al utilizar el contraste, que esto puede llevar a una degranulación de neutrófilos. También se han hablado de las técnicas quirúrgicas que se utilicen, ya sea abierta o endovascular, el mismo estrés quirúrgico al que se someten nuestros pacientes, y también se ha hablado de la translocación bacteriana desde el intestino cuando pues sometemos el paciente a un tratamiento. Entonces, todo esto va a llevar a que se potencie la respuesta inflamatoria basal, entre comillas, que ya presentan los pacientes con aneurisma aórtico, lo que se va a expresar finalmente pues, en el aumento de diferentes moléculas que se pueden medir en sangre, por ejemplo,
la proteína C reactiva, que es una de las más importantes. Este síndrome fue principalmente descrito por Velázquez en 1999. Él lo describió en un paciente posoperatorio con la presencia de fiebre y de leucocitosis. Él lo tomó con un valor mayor a 11.000 leucocitos. Sin embargo, Gorick y Bloom lo han descrito con menor número de leucocitos y también se ha visto pues, la elevación de la PCR. Sin embargo, Bloom lo consideró en pacientes sin fiebre. Sin embargo, en la actualidad, pues tenemos varios estudios en el cual se considera que este síndrome debe cumplir por lo menos 2 criterios para los criterios de SIRS, de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ya sea fiebre o hipotermia, taquicardia, taquipnea o disminución de la presión arterial de SO2 o el conteo mayor de leucocitos mayor a 12.000 o menor a 4.000. Sin embargo, hay un factor común en todos los estudios que revisé, en la cual consideran que la PCR es un evaluador importante en la intensidad de la respuesta inflamatoria de estos pacientes. Vuelvo a hacer hincapié, los cultivos van a ser negativos, ya sea urocultivo, hemocultivos, todos van a ser negativos en estos pacientes. Sin embargo, no se han encontrado en la literatura, o no podemos esperar, no sabemos cuáles son los desenlaces en estos pacientes a largo plazo, y principalmente el manejo de estos pacientes es conservador, no requiere reintervención. Este primer artículo es del año 2018, lo hicieron los griegos, en la cual hicieron una revisión sistemática. En noviembre del 2017 encontraron 17 estudios que cumplían todos los criterios de inclusión. Principalmente fueron estudios prospectivos con un total de 245 pacientes, en los cuales la mayoría eran pacientes llevados a reparo endovascular del aneurisma, en un 53.8%. Concluyeron principalmente que el reparo abierto tenía una mayor exposición o desarrollaban estos pacientes un mayor síndrome de posimplantación comparado a los pacientes que eran llevados a reparo endovascular. Principalmente se veía esto reflejado en la producción de interleuquina 6 y 8. También demostraron que la interleuquina 6 es la que más se aumenta, principalmente de las 18 a las 24 horas del posoperatorio, y que esto podría ser como un biomarcador de morbilidad posoperatoria. No había ninguna diferencia entre la interleuquina 1 y la interleuquina 10 y el factor de necrosis tumoral, que también se ha visto involucrado en esta fisiopatología, y que los injertos de poliéster estaban correlacionados positivamente con la incidencia de desarrollar síndrome de posimplantación en pacientes con reparo endovascular. Este estudio del 2011, que lo realizaron también los griegos, fue un estudio prospectivo desde mayo del 2007 a julio del 2008, en la cual se evaluó la respuesta inflamatoria en los marcadores inflamatorios, la estancia hospitalaria y diferentes parámetros del procedimiento. Principalmente fueron pacientes con aneurisma aórtico que fueron llevados a reparo endovascular, fueron 43 pacientes. Definieron el síndrome de posimplantación como pacientes que tuvieran más de 38 grados centígrados, leucocitos más de 12.000, a pesar de que tuvieran manejo antibiótico profiláctico, y que los pacientes tuvieran cultivos negativos, o como ya les había comentado, por lo menos 2 criterios para SIRS. Los paraclínicos que se tomaron principalmente fueron 24 horas preoperatorias y 24 horas posoperatorias. Es importante mencionar que en este estudio hicieron también una diferenciación, como pueden ver en la tabla de abajo a su izquierda, en cuanto a los tipos de injerto que se utilizaron, principalmente un dispositivo de Medtronic en 16 pacientes y un dispositivo de Gore en 17 pacientes. ¿Qué encontraron en este estudio? Principalmente que los pacientes que desarrollaban el síndrome de posimplantación tenían un aumento de plaquetas, un aumento en la PCR, un aumento en la interleuquina 6, y pues obviamente por el desarrollo de este síndrome, los pacientes tenían una mayor estancia posoperatoria. En este estudio también del grupo griego del 2015, encontraron, pues fue un estudio principalmente también de pacientes llevados a reparo endovascular, 214 pacientes entre enero del 2010 y junio del 2013, que fueron seguidos a 30 días.
En estos pacientes se medía la temperatura 8 veces al día, le tomaron paraclínicos en el primer día y en el tercer día posoperatorio. No se utilizaron AINES, en caso de fiebre o dolor utilizaron tramadol y acetaminofén. Y de estos 214 pacientes, 77 desarrollaron síndrome de posimplantación, o sea, un 36%. ¿Qué se encontró? Que los pacientes que desarrollaban este tipo de síndrome fueron utilizados en mayor cantidad injertos de poliéster, que en este estudio fueron las marcas Endurant, Anaconda, Zenith y Orthoflix. Entonces, ¿qué también vieron en este estudio? Que principalmente lo estadísticamente significativo era el conteo de leucocitos en el posoperatorio, el conteo de PCR posoperatorio. Y en este estudio también midieron el volumen del aneurisma aórtico, la cantidad de trombo intravoluminal preoperatorio que se tenía y el volumen de la neoformación de trombos que se producían en el posoperatorio. Y encontraron que no había ninguna diferencia en los pacientes que desarrollaban síndrome de posimplantación versus los que no desarrollaban este tipo de síndrome. Pero sí encontraron una asociación positiva con la presencia del aumento de la proteína C reactiva y el desarrollo de eventos cardiovasculares adversos. Y ellos pudieron llegar a concluir que la PCR tenía una sensibilidad del 82% y especificidad del 75% para diagnosticar o para tener en cuenta en estos pacientes que podrían llegar a desarrollar algún evento cardiovascular adverso. Y no fue lo mismo, pero también es un valor importante la PCR para el desarrollo de eventos adversos en estos pacientes. Con todo esto que ya les había dicho, pues les he dicho, ¿podemos hacer algo para prevenir este tipo de síndromes? Pues principalmente, yo no sabía esto antes de revisar el tema, pero me pareció pues interesante conocerlo. Además del EVAR, se tiene otro sistema endovascular de sellado que se conoce como el EVAS. Entonces les voy a mostrar un pequeño video primero como para ponerlos en contexto de qué es el EVAS. ¿Se ve el video? Sí, ahí se está viendo. Listo. Entonces el EVAS es conocido como el NELIX, que es un sistema de sellado endovascular que principalmente pues, consiste en una stent cubierta de PTFE. Tiene dos endobolsas integradas como a los catéteres. Entonces, principalmente se tiene acceso femoral bilateral, se introducen los dos catéteres. Entonces, lo que están haciendo en este momento es inyectar en una de las endobags que tiene el catéter un biopolímero, que va a hacer que se llene por completo el espacio que compromete todo el aneurisma. Y pues esta es la parte del sistema de sellado que utiliza el NELIX.
Entonces, en este estudio, como ya les había mencionado, se compara el NELIX, que va a ser el EVAS, y el EVAR con injertos de PTFE. Entonces, básicamente este estudio se hizo entre enero del 2013 a junio del 2018 con un total de 169 pacientes. ¿Cuál era la decisión entre tomar uno u otro procedimiento? Esto dependía del cuello aórtico y de las arterias ilíacas, la configuración del saco aneurismático, si había presencia de trombo o calcificación, el número de arterias emergentes del saco. El grupo que fue llevado a EVAR, que fueron 111 pacientes, se subdividieron en dos dependiendo de la posición del endoinjerto. El grupo A era básicamente injertos de GOR y el grupo B era injerto de AFX. Y las características morfológicas de estos dos grupos era el grupo NELIX tenía al menos 3 ramas, ya fueran ramas lumbares o la arteria mesentérica inferior, con alto riesgo de presentar endofugas tipo 2, y el grupo de EVAR básicamente eran pacientes con bifurcación estrecha de menos de 20 milímetros de diámetro y ramas emergentes del saco aneurismático. Estos pacientes fueron llevados preoperatoriamente a imágenes diagnósticas como la angiotag y la resonancia magnética, o la resonancia magnética, para medir el volumen del saco aneurismático y el trombo mural. Utilizaron como criterios de síndrome de posimplantación al menos 2, ya sea presencia de fiebre mayor a 38 grados por más de un día, leucocitos mayor a 12.000, PCR mayor a 10. A todos los pacientes se les dio tratamiento antiplaquetario en el posoperatorio y se les realizó imágenes de control con Doppler al primer mes, al tercer, al sexto y al 12º mes posoperatorio y posteriormente anual. Dependiendo de los hallazgos del Doppler, se decidía si realizar imagen como TAC o resonancia magnética. ¿Qué se vio en estos pacientes? Básicamente, lo estadísticamente significativo fue que los pacientes que eran llevados a EVAR, a reparo endovascular, podían desarrollar un mayor porcentaje de síndrome de posimplantación, hasta en un 38.7% comparado con el grupo de EVAS. La mayoría de los pacientes desarrolló el síndrome en más de 72 horas de posoperatorio. Se encontró que había pequeño el porcentaje, un 2% de la reducción del volumen del trombo utilizando el sistema de sellado, y al año un 15%. También se vio que había una mayor producción de trombos nuevos con EVAR en un 21% en el grupo A y 14% en el grupo B, y con el seguimiento de 24 meses se vio que el grupo de EVAR producía mayor porcentaje de eventos adversos en un 16.4%. También se ha hablado del papel de la metilprednisolona preoperatoria para disminuir la incidencia del síndrome de posimplantación. Este estudio se llama POMEVAR, es un estudio aleatorizado doble ciego prospectivo controlado con placebo, en el cual se comparaba la metilprednisolona versus placebo. Se realizó en noviembre del 2009 a enero del 2013 y consistía principalmente en todos los pacientes que iban a ser llevados a EVAR, realizar una infusión de 30 miligramos por kilo diluida en 100 cc de solución salina, que se pasaban en infusión 30 minutos antes, por 30 minutos, 2 horas antes del procedimiento quirúrgico. A estos pacientes se les realizó paraclínicos preoperatorios, intraoperatorios a las 2 y a las 24 horas posoperatorias, y en el día 2 y 3 posoperatoria y a los 4 y a los 3 meses, perdón. ¿Qué vieron en este estudio? Que la disminución, que sí había un resultado positivo en la disminución del síndrome de respuesta inflamatoria de estos pacientes, pasaba de un 92% al utilizar placebo a un 27% utilizando esta cantidad de corticoide preoperatorio. Sin embargo, se vieron también algunas diferencias entre utilizar o no la metilprednisolona, principalmente para los desenlaces posoperatorios, pero ninguno fue éticamente significativo, solamente el tiempo como de alta en estos pacientes. De resto, ningún otro criterio fue estadísticamente significativo. Y en cuanto al uso no de antibiótico, dado que tenemos un paciente con respuesta inflamatoria sistémica, pensamos que algún microorganismo es el causante de esta situación, pero no. Recordar nuevamente que no tendríamos que tener negativos todos los cultivos para poder pensar en un síndrome de posimplantación. En este estudio prospectivo,
se realizó en pacientes en 40 pacientes, en los cuales se utilizaron antibiótico preintervención durante 24 horas y antibiótico prolongado 7 días en los dos grupos, en los dos brazos de este estudio con cefuroxima. Se realizaron paraclínicos prequirúrgicos a las 6, a las 12, a las 24 y 48 horas posoperatorias y en los días 3, 5 y 7 posoperatorios. Se vio que no había ventajas en el uso de antibióticos a la hora de tener síndrome de posimplantación por el uso de algún tipo de injerto en la aorta. Sin embargo, lo único malo de este estudio es que pues, fue hecho en pacientes con disecciones tipo B y no en aneurismas. Sin embargo, es un acercamiento muy hacia la realidad de nuestros pacientes llevados a reparo de aneurisma aórtico. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta charla? Que básicamente el síndrome de posimplantación es un diagnóstico clínico y paraclínico. Obviamente podemos tener en cuenta que los pacientes que son llevados a reparo endovascular van a estar más predispuestos a este tipo de síndromes. Recordar nuevamente que los policultivos van a ser negativos en este paciente, por lo cual podríamos considerar que es casi un diagnóstico de exclusión para los pacientes posoperatorios. El manejo es médico, conservador, no requiere reintervención quirúrgica y los antibióticos solamente los vamos a utilizar en casos de tener algún tipo de cultivo positivo, lo que nos va a excluir el diagnóstico de síndrome de posimplantación. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario o el profe si nos puede decir algo más. Pero sí, necesito que haya más preguntas. Creo que hay muchas cosas en ese tema para que todos participen. Anímense, por favor. Cualquier pregunta que tengan, pueden levantar la mano o activar el micrófono y les damos la palabra. Profe, muy buenas noches. Yo sí tengo una pregunta entre las diferentes técnicas endovasculares. Digamos que, en cuál más se ha visto más este síndrome entre las técnicas descritas, como entre versus chimenea, versus fenestrado, versus IBD, versus pues las diferentes técnicas que hay. Sí, buena pregunta. Sí, responde. No, en lo que yo revisé, la verdad, no había una diferencia entre la técnica quirúrgica que se utilizaba pues en el manejo endovascular. No sé, profe, si usted nos puede sacar de la duda, porque yo no encontré. Mejor dicho, hay muchas observaciones anecdóticas, no hay un estudio controlado, ni se ha recogido una serie de casos que muestre una respuesta a esa inquietud, pero sí hay muchas inquietudes respecto a la cantidad de tejido protésico, digamos de acrón o de tejido, ya sea PTF, que tienen las endoprótesis con la circulación del paciente. Entonces, entre más exposición, entre más extensa sea la prótesis, por ejemplo, en los casos que hacemos ahora torácicos con ramas viscerales y una prótesis abdominal bifurcada y de pronto alguna ilíaca, en esos se suponía que entre más cantidad de exposición a la circulación, pues más respuesta inflamatoria tendríamos y más síndrome posimplantación. Pero es bien extraño cuando uno mira eso en la experiencia propia, que son, pues obviamente no son los casos para poder afirmarlo, pero tampoco aparecen publicaciones al respecto de los grandes grupos, como el grupo de Cleveland Clinic, del doctor Gustavo Odrich, y no hay reportes de que eso aumente cuando se hace, eso se llamaba el total metal jacket, o sea, la chaqueta completa en metal y prótesis tóraco-abdominal. Y no se veían los casos que se esperaban. Y entonces, pues respecto a ese tipo de pregunta, uno podría decir que sí sería más exposición, pero en la práctica, en la clínica, no ha pasado. No sabemos, obviamente son diferentes pacientes, la mayoría de esos pacientes que reciben todo ese
tejido protésico son pacientes jóvenes con disecciones tipo B, con síndrome de Marfan, con alteraciones genéticas de la pared de la aorta, y muy pocos de esos son sometidos para los pacientes mayores de edad, que eso es el rango donde están los de aneurisma de aorta abdominal, que van con una endoprótesis bifurcada. Pero sí es frecuente. Yo creo que si uno hace 50 procedimientos de aorta abdominal puede estar expuesto a 2 o 3 casos que corresponde más o menos a la incidencia. Lo bonito del tema es que pone a todo el mundo en aprietos y pone a todo el grupo a hacer el ejercicio, porque la primera cuestión que uno piensa es que el paciente se infectó y obviamente todo apunta a que hubo una infección. Y hay que tener clarísimo el tema, porque si no terminamos en otras conductas que no son adecuadas. Entonces, esa pregunta muy pertinente y obviamente necesitaríamos, fíjate que no tenemos sino estudios griegos, pero creo que hace falta que tengamos más publicaciones respecto al tema. Lo que pasa es que es tan esporádico, termina pacientes en cuidado intensivo tiempo prolongado, estancias prolongadas, pero no hay un ejercicio de documentación. Sí, entonces necesitamos publicaciones de series que sean reportadas de los casos que más tienen experiencia para poder afirmar si eso es cierto, si ese detalle de mayor exposición a tejido protésico aumenta la respuesta. Pero no hay. Fíjate que la revisión son estudios griegos, estudios europeos, pero donde más prótesis se hacen de ese tipo en Europa y en Estados Unidos, pues no había una serie publicada y se quedan casos anecdóticos y posiblemente, claro, es un reto cada vez que aparece, pero no se documenta y se publica. Listo, profe, muchas gracias. Doctor. Buenas noches. Yo quería preguntar cuál es la relación, si hay alguna relación entre este síndrome y la aparición de endofugas. No, no existe ninguna relación, son cosas completamente diferentes. Ni siquiera, por ejemplo, con la trombosis del saco aneurismático o la no trombosis del mismo, tampoco hay relación. Es una respuesta inflamatoria, casi como lo que sucede cuando el paciente presenta una ruptura de un aneurisma y sufre una respuesta inflamatoria. Y como le decía, ni siquiera en las disecciones aórticas se ve ese síndrome. Qué pena, doctor, que el paciente presente el síndrome lo puede predisponer a presentar una endofuga. No tiene nada que ver, nada que ver. Realmente es una respuesta inflamatoria, pero la endofuga es una falla en la exclusión. No tiene nada que ver. Listo, perfecto. No sé si alguno tenga alguna otra duda que quiera hacer. Yo, profe, cuando yo sé que esto eventualmente 2 semanas después de la implantación de la prótesis, pues tiende a ceder espontáneamente. Pero hay algunos casos que se cronifican y puede uno eventualmente ver este episodio de fiebre, taquicardia, bueno, este síndrome inflamatorio de forma crónica. Yo entiendo que cuando uno tiene un proceso inflamatorio crónico puede poner en riesgo sistemas cardiovasculares y renales. Quiero saber si cuando hay cronificación de este vale la pena dar tratamiento. Entiendo también que esto está, digamos, en estudios, pero no sé si valga la pena dar dosis de AINES o de corticoides con el fin de proteger del síndrome inflamatorio crónico. Yo creo que la conducta de dar corticoides deberá ser la conducta si se presenta crónicamente, no usar antiinflamatorios, y creo que hace más daño el empezar antibióticos en estos pacientes con más repercusiones sobre sus riñones, sobre el hígado. Entonces yo creería que predisponen a más sobreinfecciones cruzadas y a infección de hongos. Entonces, primero aguantarse, no iniciar antibióticos. Segundo, yo creo que si no se van a poner antibióticos podríamos usar la prednisolona y darle un manejo de cuadro inflamatorio casi que como reumatológico.
Profe, en algún momento, digamos que, como está hablando el doctor Sebastián, y digamos que se vuelve, pues a pesar de todo el manejo que se le ha dado, llega algún momento en que uno tiende a considerar en algún momento explantar la endoprótesis por eso o no, nada que ver. No, yo creo que lo que hemos podido revisar, nadie ha tenido que llegar a explantar una prótesis por síndrome posimplantación. Y lo que siempre hacemos el ejercicio cuando uno tiene una prótesis infectada, por ejemplo, si se gasta uno un año en antibióticos antes de explantarla, si lo permite, pues aquí creo que el ejercicio va a ser lo mismo. Trataremos con antiinflamatorios, esteroideos y no esteroideos. Creo que hay que evitar dar AINES, pero si nos aguantamos con una infección, yo creo que tenemos que aguantarnos con este paciente. Obviamente puede suceder cosas simultáneas, endofugas simultáneas, persistencias de disecciones, pero digamos por el solo síndrome no. ¿Sí se escuchó? ¿Hay más preguntas? Sí, doctor, ahí se escuchó la respuesta. Sí, profe, sí se escuchó la respuesta. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, miren, yo creo que es un tema que desconocen todos los médicos internistas, por ejemplo, lo desconocen muchos intensivistas, más los médicos de urgencias. Entonces, pues es una tarea importante, por lo menos publicarlo. Yo le invito a María Camila a que hagamos la publicación del día del tema, que me parece que es importante para todos. Tuvimos un caso que nos puso a sufrir casi una semana y creo que vale la pena hacer esa solamente por educación, que es lo más importante de nuestra principal misión y de compartir las experiencias. Listo, profe. Listo, doctor, muchas gracias. Yo creo que ya con esto damos por terminada la charla. Les agradecemos a todos por unirse y estar con nosotros y nos vemos el jueves para el caso clínico de la semana. Yo quiero felicitar a María Camila por la presentación, de verdad muy concreta, no era un tema fácil de ubicar y de conseguir y lo hiciste perfecto y como digo no vale la pena perder el ejercicio y el esfuerzo y a todos muchas gracias por estar en la reunión de hoy. Listo, profe, mil gracias. Gracias a todos. Gracias, doctor Barrera. Muchas Gracias, gracias, Camilo. profe, que esté muy bien.